Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. En el mundo tendréis aflicciones, violencia, esclavitud, guerra, muerte, drogas, alcoholismo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estás listo para algo diferente? Prepárate para aprender sobre temas de actualidad, reflexión y enseñanza a la luz de la palabra. Resucitó. Iniciamos. Buenas noches tengan ustedes. La noche de hoy, el hermano Eric y yo quisiéramos comentar acerca del relato, ese relato de la Biblia que se refiere a la sanidad que nuestro Señor Jesús llevó a cabo a través de Pedro. Y me refiero al paralítico que estaba a la puerta del templo. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio que Pedro y Juan iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo a la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Hechos capítulo 3, versículo de 1 al 10. Pedro y Juan subían al templo. Los discípulos, como Lucas, acostumbraban ir al templo a diario, como lo dice la palabra en Lucas 24:53. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolas, se separó de ellos. Estamos hablando de la ascensión de Jesús. Y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, dice la palabra. Lucas 24, 50-53. Dice a la hora novena, la de la oración. Yendo pues los dos apóstoles camino al templo a la hora novena, que era la hora del sacrificio, ya que la tradición hebrea había establecido la hora tercia, 9 de la mañana, la hora sexta, 12 del mediodía, y la hora novena, 3 de la tarde, para la oración privada. Tradición que se mantuvo hasta principios del siglo II, porque con la desaparición del templo en el año 70 después de Cristo, y también por la extensión del evangelio en territorio gentil, estas prácticas cambiaron. Pero hablamos de la hora novena, de la hora sexta, etc. Es que en el Antiguo Testamento no se conocía la división del día en las 24 horas. Esto vino a practicarse después del exilio. Pero en tiempos del Nuevo Testamento ya se utilizaba la división en 12 horas. El día comenzaba a contarse a partir de las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Las horas del día estaban establecidas de la siguiente manera. Empezando a las 6 de la mañana, tercia era a las 9, sexta las 12, nona las 3 de la tarde, la hora que murió Jesús, duodécima las 6 de la tarde. De ahí venían las horas de la noche, que estaban establecidas así. Primera vigilia, 6 de la tarde. Segunda vigilia, de 9 a 12. Tercera vigilia, o canto del gallo, desde las 12 a las 3 de la mañana. Y cuarta vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana. Tras la caída de Jerusalén, los judíos establecieron una serie de disposiciones en las cuales rechazaban a Jesús como el Mesías. Todo para restringir la asistencia de los creyentes de Jesús en las sinagogas. Así fue como la iglesia adoptó el domingo como día de adoración. Esto para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesús. A la puerta del templo, llamada la Hermosa, la ubicación exacta de esta puerta es incierta, pero se cree que estaba ubicada en la parte oriental del templo, frente al Monte de los Olivos, cerca del pórtico de Salomón. Allí, dice la palabra, un hombre cojo, desde su nacimiento, es el que era llevado, o sea, los asistentes habituales del templo sabían de la condición de este hombre y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Eso les daba la certeza de lo que había ocurrido. Era un verdadero milagro y no un fraude o engaño. Para que pidiera limosna a los que entraban. Dar limosna o dar a los pobres
era un requisito esencial de la fe judía. Por lo general, el dinero era recogido semanalmente en las sinagogas locales y luego se distribuía. Se distribuían alimentos más que todo, pero aún así, algunos pedían limosna diario en la propia área del templo. ¿Y qué hacía? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él y estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso está en Hechos 10, del 2 al 4. Los enfermos se sentaban todos los días en la casa de Dios, lo que no era prohibido, pero no podían participar en los servicios del templo. Veamos en dónde lo dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan a su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Levítico 21, 16 al 20. Fijando su vista en él, míranos, dijo Pedro, fijando su mirada sobre el lisiado. Pedro atrajo su atención cuando el cojo levantó la vista, esperando la dávida. Nunca se imaginó que iba a recibir el regalo más generoso que hubiera recibido jamás de cualquier persona, alguna. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La orden de caminar dada por Pedro fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo que generó de inmediato el poder para que se hiciese, cumpliéndose la profecía mesiánica dada en Isaías 35:36, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Los judíos le pedían señales a Jesús. Ahora tenía enfrente de ellos no solamente una señal más, sino el cumplimiento de una de las promesas del Divino Maestro. ¿Que cuál es? El Señor dijo, de cierto os digo, que en el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículos de 12 al 14. Bueno, pues, de este relato, en la que se destaca cómo el cumplimiento de la palabra de Jesús se cumplía, de que el que creyera las obras que él hacía, ellos la harían y aún mayores, y se estaba cumpliendo, porque recordemos también que como está escrito en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Pero cuando leemos o escuchamos este pasaje, normalmente lo asociamos a un milagro de sanidad solamente. Pero nosotros quisiéramos que ustedes lo interpreten también tal y cual hemos denominado esta enseñanza. Que muchas veces Dios nos da lo que necesitamos
y no lo que creemos que necesitamos. ¿Cuál es la interpretación a lo que nos vamos a referir? La siguiente. El cojo era traído y lo ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Era una forma de subsistir, recibiendo la limosna que le permitiera ir pasando día a día y que dependía de la voluntad o misericordia de los asistentes al templo. Por lo que día tras día debía estarlo haciendo. ¿Qué? Depender de otros. Pero cuando Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel se levantó, y sus pies y sus tobillos se afirmaron. Le estaba dando algo que no había pedido, ni se le ocurrió que debía de pedir, y que en verdad era lo que necesitaba. Dios le estaba dando no solamente la libertad de la cojera, sino que le estaba proveyendo la capacidad que él mismo se consiguiese sus propios recursos. Y algo más, que tuviese la oportunidad hasta de formar una familia al tener la capacidad para mantenerla. Y es que como también lo dice la palabra en Mateo 7:11, así es Dios, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. He aquí uno de tantos milagros que Dios obra en nuestras vidas, en la que nos da como nos conviene, porque muchas veces cuando pedimos no recibimos porque pedimos mal, dice, la palabra lo dice. Pero nuestro Dios sabe que es lo que más nos conviene, más que lo que necesitamos. Existe un relato de Cornelio al Lápide, de un ministro de una iglesia que visitó a un jerarca de la misma, en el momento en que éste estaba contando una gran suma de dinero. Y le dijo, ¿ves? La iglesia no puede decir no tengo plata ni oro. Es cierto, fue la respuesta. Ni tampoco puede decir ahora, levántate y anda. Pero, a diferencia de lo que relata esta anécdota, nosotros los que en Dios creemos y confiamos, sabemos que con fe todo es posible. Que el Dios de Pedro y de Juan es también nuestro Dios y nos reconoce y nos ama como sus hijos. Y como ya hemos leído, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así pues, hermanos, sabedores de esto, procuremos venir al lugar en donde esta palabra de fe nos es enseñada. Pues si bien está escrito que el justo por la fe vivirá, recordemos también la salvación y la vida eterna. Por lo que lo manifiesta la palabra en Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es la enseñanza que este día, hermano Eric y yo, queríamos para ustedes, hermanos, y le pediría al hermano Eric que nos meditara acerca de esta enseñanza y nos condujera en bendición, en oración posteriormente. Gracias, hermano. Hermano Eric, por favor. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra que nos compartió nuestro hermano Tony Almendaris. Algo maravilloso cuando recibimos la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene planes de bien para nuestra vida y un milagro maravilloso en la vida de este hombre.
Me llama la atención cuando vemos cuánto tiempo llevaba este hombre esperando un milagro. Dice la palabra que llevaba 40 años en ese lugar, esperando que el milagro llegara a su vida. A lo mejor nosotros estamos esperando algo de parte de Dios y llevamos mucho tiempo, pero la misma religiosidad, el mismo legalismo, nos llega a sentir que no vamos a recibir de parte de Dios lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Pero este hombre que estaba ahí ya por más de 40 años, donde le era prohibido de entrar a participar, dice la palabra, del servicio del Señor. Pero cuando llegó Pedro y Juan, a la hora que vimos que eran las 3 de la tarde, en ese momento sucedió algo. Ellos esperaban recibir una ayuda económica, pero en ese momento Pedro y Juan dijo, no tenemos oro ni plata. Pero antes de eso sucedió algo bien especial, cuando le dijo, míranos. En ese momento él estaba captando la atención y esa palabra, míranos, cuando nosotros nos detenemos a mirar la presencia de Dios, cuando nosotros nos detenemos por un momento a prestarle atención para que el milagro suceda. A lo mejor en esta noche tú estás pasando un momento difícil, una situación difícil, y el Señor quiere captar tu atención a través de esa palabra y decirte, míranos. Porque en ese momento, cuando le dijo, míranos, y el hombre fue captada la atención hacia Pedro y a Juan, el milagro sucedió. Y dice que en ese momento ellos soltaron la palabra y dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre dice que empezó a saltar, a dar brincos de alegría y a saltar y a adentrar al templo. Cuando vemos que aquel hombre entra al templo, la gente se quedó paralizada porque un milagro que aquella gente ya se había acostumbrado a ver a aquel hombre que por 40 años había estado en el mismo lugar, a la misma hora. En ese momento la gente empezó a decir, estos hombres tienen algo, refiriéndose a Pedro y a Juan. Pero en realidad Pedro y Juan le dieron la honra y la gloria al que se lo merece. Y ese fue a Jesús. Dijo, nosotros no hemos hecho nadie, sino que alguien que es Jesús, en el nombre de Jesús, se realizó este milagro. Y el pueblo se levantó en contra y los mandaron a llamar para que ellos pudiesen explicar cómo habían sido, porque a ellos los estaban viendo como lo que ellos habían hecho el milagro. Luego Pedro vemos que se levanta con un mensaje poderoso. Usted lea el libro de los Hechos y en ese momento que Pedro se levanta, da un mensaje maravilloso donde les dice de que en el nombre de Jesús de Nazaret es que se había hecho el milagro, pero que el milagro más grande estaba en el arrepentimiento y estaba en la salvación. A lo mejor esta noche tú estás esperando un milagro, pero el milagro más grande, más maravilloso, nosotros ya lo recibimos y es la salvación que Dios ha hecho en nosotros. La salvación y el arrepentimiento. El arrepentimiento trae una paz al corazón del ser humano y es un milagro también maravilloso. Cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, cuando nosotros hemos expresado cuál ha sido nuestras faltas, viene la paz de Dios a morar en nuestros corazones y a traer esa tranquilidad que solo los hijos de Dios podemos tener. Esta noche, nuestro hermano Tony, que nos ha bendecido con esa palabra, podemos ver cómo ese milagro del cojo, del paralítico que llevaba 40 años, hizo algo extraordinario.
el pueblo fue transformado, el pueblo fue cambiado porque había visto un milagro. Quiero decirte que tú eres un milagro de vida. Cuando tú comiences a creer por cosas grandes, Dios traerá milagros extraordinarios a tu vida. Nosotros estamos aquí para llegar hacia sus hogares y para decirles, Dios tiene un plan maravilloso. Dios tiene cosas grandes para sus vidas. Y este es el tiempo donde vamos a recibir lo mejor de Dios. Preparemos nuestros corazones, como cuando estaba el hombre allí en la puerta de la hermosa, dice que Pedro y Juan le dijo, míranos. Esta noche queremos decirte a tu vida, míranos. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús puedes ser salvo. En el nombre de Jesús puedes ser libre. En el nombre de Jesús puedes obtener el milagro que tú has estado esperando. Puede ser un milagro financiero, puede ser un milagro de trabajo. Nada hay imposible para ti. Hemos querido traer esta palabra, este mensaje, para poder reflexionar que lo que necesitamos nosotros es poder mirar hacia aquel que tiene la salida, al que tiene la solución, y ese es a Jesús de Nazaret. Así que queremos orar por ti esta noche y queremos agradecerle a Dios y lo hacemos de la siguiente manera. Bendito y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque esta noche, Señor, es una noche especial, una noche de oportunidades, una noche, Señor, donde tu palabra es sembrada y dice que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que hace la obra para la cual fue enviada. Y nosotros queremos bendecir la vida de cada uno de los oyentes de este programa Resucitó. Queremos darte las gracias por sintonizarnos y queremos decirte que te amamos y que Dios tiene un plan para tu vida y un milagro que está frente a ti. Si tan solo podemos captar esa atención y poder ver al que este paralítico pudo ver, en el nombre de Jesús, le dijo, levántate y anda. Y en ese nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te digo, levántate y anda, camina y vamos hacia el frente para poder recibir de Dios lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan de bendición para tu vida. Nosotros queremos demostrarte que te amamos, dándote esta palabra de aliento, de fortaleza y de libertad a nuestras vidas. Qué bueno que estés con nosotros. Queremos invitarte a que seas parte de los colaboradores de nuestro ministerio a través de tus donaciones, las cuales puedes realizar en nuestras cuentas de banco que aparecen en tu pantalla. Tus donativos son invertidos en este y otros programas que hacen posible que las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo lleguen a hermanos y amigos en el mundo entero. Recuerda que dando es como recibimos y Dios ama al dador alegre. 2022, el año de cambios para avanzar. Digan que no existes, la realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería, sin ti no sé dónde estaría. Por